agradable estar los hermanos juntos y en armonía, porque ahí, dice, ahí derrama el Señor bendición y vida eterna. Porque aunque haya unidad, no significa que nosotros veamos todas las cosas de igual manera. Todos podemos ver las cosas de diferente manera, pero tener un mismo propósito. El propósito que nos ha dado el Señor, de servirle y de ser aquellos que nos enfrentemos a todo en su nombre. Porque cuando la unidad se manifiesta en la iglesia, la gracia de Dios viene. Y ahí dice, como hemos mencionado recién, Dios envía bendición y vida eterna. En esos días estamos leyendo el libro de Nehemías, y ese libro habla de una reconstrucción de muros de la ciudad de Jerusalén. Y para realizar esa tarea se necesitó el acuerdo. Diga conmigo, acuerdo. Acuerdo. Tiene que gritarlo porque si no se me va a quedar dormido. Acuerdo, diga. Acuerdo. Necesitamos acuerdo. No hay Nehemías con toda la gente, necesitó del acuerdo para poder levantar, porque en ese tiempo los muros de la ciudad representaban la protección de la ciudad. Y la Biblia dice que los muros estaban caídos, las puertas estaban prendidas a fuego, había problemas, había escasez, había dificultades, pero sin embargo Dios llama a este hombre a hacer una tarea de reconstruir esos muros para la bendición de la ciudad. Mi amado, mi amada, que Dios quiere que en nosotros haya este sentir del acuerdo para reconstruir un montón de vidas que no tienen esperanza, un montón de vidas que están en la ruina espiritual. Algunos están en la ruina física, otros en la ruina financiera, pero lo más importante es que hay mucha gente que está en la ruina espiritual, porque vos podés tal vez subsistir sin plata, podés subsistir con poca salud, pero no podés entrar al reino de los cielos si no tenés una vida espiritual. Y eso es lo más importante. No podemos dejar de lado que nuestra vida es espiritual. Y donde nosotros muramos, es ahí donde comienza la verdadera vida. Por eso dice la Biblia, nos habla Jesús diciendo, no se hagan tesoro en la tierra, donde el orín y la polilla corrompe, sino háganse tesoro en los cielos, donde ahí no hay ladrón que hurte, no hay nada que les pueda echar a perder esas riquezas. Es importante que tomes conciencia que Dios nos ha llamado a restaurar las vidas. Amén. Y quiero leerte el libro de Marcos, en el capítulo 3, la palabra del Señor, el versículo 13, hablando del acuerdo, hablando de la unidad, hablando de lo que Dios nos ha llamado a hacer. Marcos, capítulo 3, 13. Dice la Biblia, después subió al monte y llamó así a los que él quiso, y vinieron a él, y estableció a 12 para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar y que tuviesen autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios. A Simón, a quien puso por sobrenombre Pedro, a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan, hermano de Jacobo, a quienes apellidó Boanerges, esto es, hijo del trueno, a Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo, hijo de Alfeo, Tadeo, Simón el cananista y Judas Iscariote, el que le entregó. Dice, y vinieron a casa. Y vinieron a casa. La Biblia me dice, Jesús pasó toda la noche orando, y cuando bajó del monte de la oración hizo algo tremendo. Seleccionó a su equipo de trabajo, seleccionó a los discípulos y los llamó y le dijo, bueno, vos vas a ser parte de mi equipo. En otro de los pasajes de los evangelios dice que ahí los llamó apóstoles, y apóstol significa enviados. Entonces él estaba preparando su grupo para enviarlos. Decirle al que tenés al lado, Dios te trajo acá. Dios te trajo acá. Son ventrílocos algunos, vamos. Esto es fe.
Alguien dígale, aunque sea al aire, Dios te trajo acá para prepararte y para enviarte a predicar. Te trajo acá para prepararte y para enviarte a trabajar, a predicar. Ahora dice la Biblia que hemos leído, llamó a los que Él quiso. Es interesante e impresionante esto. El Señor va a armar su equipo de trabajo, sus discípulos, que llamó apóstoles. Y habla esto de la unidad y del acuerdo. Porque en esta selección yo vi la unidad y el acuerdo. ¿Por qué? Porque llamó a pescadores como Pedro, como Juan, como Jacobo. Llamó a un cobrador de impuestos como Mateo. Llamó a un celote. El celote era una fuerza especial. Ellos estaban preparándose para rebelarse contra los romanos. Así que era un hombre ahí de acción. Pero también llamó a un ladrón llamado Judas. Y cada uno con sus temperamentos. Algunos eran de los que querían hacer descender fuego del cielo. No sé si alguna vez lo leyó, pero en San Juan 4, cuando van a ir por Samaria y no les dejan, Jacobo y Juan le dicen al Señor, ¿quieres que oremos y que descienda fuego del cielo y los consuma? Esos eran los discípulos del Señor. Otro era medio arrebatado, no sé si algún arrebatado, bueno, un arrebatado como Pedro ahí en el huerto del Getsemaní, saca la espada y le corta la oreja a uno de los que venía a atrapar a Jesús. Y el Señor agarra esa oreja, toma la gotita y se la vuelve. Hace un milagro ahí y pega la oreja nuevamente en el hombre. Esos eran los discípulos del Señor. Uno que dice Simón el cananista. El cananista, yo estuve buscando y se refiere a celoso. Celoso, era el celoso, ese que quería tal vez siempre estar llamando la atención. O un incrédulo como Tomás. Cuando ves San Juan 20 o 21, estaban ellos reunidos, el Señor se le apareció como si nada, pero Tomás no estaba. Y cuando le dijeron, hemos visto al Señor, el Señor se nos apareció acá de manera extraordinaria, Tomás dijo, no, yo si no lo veo no lo creo, yo tengo que meter mi dedo en el costado, ver si... A esa clase de gente llamó el Señor para que sea su equipo de trabajo. Todos eran absolutamente diferentes. Diga conmigo, diferentes. Diferente. Ninguno sobresalía por sus cualidades. Ninguno era sobresaliente por sus cualidades, ni por su oficio, ni por su buen humor. Simplemente, después de haber orado, el Señor los llamó. Y quiero decirte que Dios te ha llamado a este lugar, no por tu capacidad, no por tu talento, no por tu buen humor, no por tu destreza. Dios te ha llamado a este lugar porque Él quiso. Amén. Bueno, vamos a ver si se entusiasma un poquito más. Él quiso, no porque a usted se le ocurrió, no porque usted calificaba para algo, ni yo tampoco, porque muchas veces te sentís indigno, inmerecedor. Muchas veces te sentís incapaz, insuficiente y todos los que se le ocurra. Pero usted tiene razón. Todo eso es razonable y es verdad. Somos incapaces, somos inmerecedores, somos insuficientes. Pero hay una razón por la cual Él quiso llamarnos. Se llama gracia. Se llama gracia. La gracia es el amor inmerecido de Dios. Y donde Dios quiere traerte, es donde Dios te ha de formar y te ha de dar nuevas oportunidades. Tenemos que estar de acuerdo, porque Él quiso que estemos unidos aquí y ahora. No interesa cómo usted vino, no interesa qué capacidad tiene, lo que interesa es que usted
pueda unirse en el acuerdo que tenemos acá. ¿Cuál es el acuerdo? Servir a Dios, al único Dios verdadero. ¿Cuál es el acuerdo? Orar unos por otros. ¿Cuál es el acuerdo? Hablarle a la gente que hay esperanza, que hay nueva vida en Cristo. ¿Cuál es el acuerdo? Yo menguo para que Él crezca. ¿Cuál es el acuerdo? Que Él gobierne nuestras vidas. Amén. Este año usted tiene que estar en este acuerdo, porque Él quiso. Amén. Pero dice la Biblia que hemos leído, llamó para sí a lo que Él quiso. Pero después dice algo más. Dice, y vinieron a Él. O sea, que el llamado está, la invitación está, pero ahora depende de usted si va a aceptar o no. Hola. Muchas veces dicen que el Evangelio es para los locos, es para los pobres, es para las mujeres. Pero yo quiero decirte que de acuerdo a la Escritura, el Evangelio sí es para los locos, pero que a los locos que se atreven a obedecer. Amén. El Evangelio es para las mujeres que se atreven a ir al sepulcro aún en la mañana, antes que amanezca, para ver al resucitado. El Evangelio es para aquellos pobres de espíritu que se atreven a obedecer al Padre. El Evangelio es para aquellos que están dispuestos a menguar para que Él crezca. Aquellas mujeres que se dan cuenta de la importancia de aquel que los llama y se rinden en las manos de aquel que puede transformarnos en más que vencedores. La decisión en definitiva es suya. ¿Cómo va a responder a este llamado? Jesús llamó a lo que Él quiso. Y si usted está acá hoy es porque Él quiso. Hola, respóndame algo, dígame algo, por favor. Usted está acá porque Él quiso. Estamos. Vengo, pero vengo. Esa es la importancia, que te esforzaste y viniste, porque Él te llama, de alguna manera, Él nos ha llamado, porque Él quiso. Ahora el tema es responder nosotros al llamado de Dios. No estamos acá, como le dije hace un momento, para calentar una silla. Venimos acá a ser restaurados como esos muros de Jerusalén que estaban caídos. Venimos a ser acá restaurados en nuestro interior, en nuestra alma, en nuestro espíritu y también en nuestro cuerpo, en nuestras emociones. ¿Para qué? Para después poder hacer la obra a otros que estaban como nosotros. Y dice la Biblia, estableció a 12 para que estuviesen con Él. Esa es la prioridad, para que estuviesen con Él. Aquí radica el secreto por el cual te ha llamado, es para estar con Él. No hay otra cosa más importante que buscar, que estar con Él. Porque antes era limitado el acceso a Dios. Solamente el sumo sacerdote entraba en la presencia de Dios una sola vez al año. Pero a partir del momento que el Señor en la cruz dijo, consumado es, el velo del templo, que donde estaba el arca del pacto, donde estaba la presencia de Dios, dice que el velo del templo se rasgó de arriba hacia abajo, dándonos a entender que ahora tenemos libre entrada a la presencia de Dios. Decirle a que tenés al lado, tenés libre entrada a la presencia de Dios. Libre entrada a la presencia de Dios. Este acceso se abrió y es libre. Escuche esta noticia, no tiene peaje. No tiene peaje. No hay intermediarios. Solo tu fe. Tu fe te lleva a la entrada del lugar santísimo. Tu fe te lleva a estar en la presencia de Dios, porque Él quiso estar con vos. Amén. Hay que ver si usted quiere estar con Él. Amén. Y es ahí. Por eso Jesús se apartaba a estar a solas con el Padre, y luego de orar toda la noche seleccionó a lo que Él quiso. ¡Qué tremendo! Yo no sé qué me habrá visto Dios, porque cada vez que me miro al espejo, cada vez que hablo conmigo mismo, no sé si usted habla con usted mismo, pero cada vez que hablo conmigo mismo, digo, Dios, ¿qué me viste a mí? ¿Por qué estoy acá? Tendría que haberme muerto hace 30 años.
pero Él quiso. Él quiso. No sé por qué, pero Él quiso. Para que usted y yo estemos con Él. Esa es la prioridad. Por eso Apocalipsis dice, estoy a la puerta, estoy llamando. Y si usted escucha la puerta y dice, no salga, porque debe ser un testigo que va a esta hora. No. Dice Jesús, toda la puerta y llama. Amén. Y si alguno escucha su voz, si alguno abre, dice, yo entraré a Él, cenaré con Él y Él conmigo. Eso habla de intimidad, habla de comunión. Por eso, como les dije día pasado, no estamos jugando a ser cristianos, estamos viviendo una realidad. Somos hijos de Dios. Gracias. Un amén por ahí. Él nos llamó porque quiso. Tenés que vivir esta vida como un privilegiado de Dios. Somos privilegiados al Dios tenernos en cuenta. ¿Cuántas veces en tu entorno, en el lugar donde te moviste, no te tuvieron en cuenta? ¿Cuántas veces en donde anduviste pasaste desapercibido simplemente porque no calificabas para el estándar de los demás? Pero Dios que ve los secretos, Amén. Dios que te encuentra en el secreto, Él saca todo a luz. Gracias. Pero la prioridad para nosotros en este año de acuerdo tiene que ser estar con Él. Estar con Él. Tómese ese tiempo para buscar a Dios. En la mañana, en la tarde o en la noche. Pero hágalo, por favor. Póngase de acuerdo con alguien. Ore. Busque a Dios. Porque ahí es donde usted tendrá esa palabra del Padre. Ahí es donde usted encontrará ese consuelo que no encuentra en otro lado. Ahí es donde encontrará la fuerza, porque dice muy claro la palabra, no es con ejército, no es con fuerza, es con mi espíritu, dice el Señor. Y mis amados, este tiempo que nos toca sobrevivir, de la única manera que podemos seguir avanzando es estando con Él. Hay una vieja ilustración acerca de esto. Un hombre tuvo un sueño que caminaba por la playa y al pasar había dejado las huellas en la playa. Y esa playa iba mostrando distintas etapas de su vida. Y siempre había sus dos huellas y las dos huellas del Señor. Pero de repente, en los tramos más angustiosos, en los tramos más difíciles de su vida, él vio en ese sueño que no había 4 huellas, sino 2. Y entonces lo primero que sale es la recriminación, decir, Señor, ¿a dónde estaba? Mira, esos momentos difíciles, no estabas ahí. Porque están solamente un par de huellas. A lo que el Señor le dice, hijo, esas huellas no son tuyas. Esas huellas son mías porque yo te llevaba en ancas, no, en brazos, en brazos. Es que eso es nuestra dependencia de Él. Porque todo lo posible lo hacemos nosotros, pero lo imposible lo hace Él. Amén. Pero Él estableció sus discípulos, sus enviados, para que estemos con Él. Las cosas no han cambiado, mis amados. Si usted viene acá el domingo nada más y se sienta ahí y sale como entró, está viviendo una religión. Y eso no es el propósito de Dios. El propósito de Dios es estar con vos todos los días. No los días buenos, no los días felices, alegres, los días que está chinchudo también. Los días que está, que no da más, ahí también está el Señor. ¿Está acá? ¿Está usted con Dios o no? ¿O es como lo que ministramos el día jueves? El Dios 911, cuando está en problemas, decir, Dios, ayúdame. El Dios de la vocación, el Dios del momento, el Dios de la
oportunidad. Y si esta semana te toca a vos, no. Dios está conmigo todos los días. Amén. Y yo quiero estar con Él todos los días. Quiero acercarme, como dice la Escritura, confiadamente al trono de la gracia y alcanzar gracia y oportuno socorro. Entonces Él nos llamó porque Él quiso. Ahora el tema está en usted si quiere ir con Él. A veces le decíamos a los chicos, vamos a ir a la casa. No, yo ahí no quiero ir. Y vas a venir porque vas a venir. Porque sos chiquito. Y iba medio a regañadientes. Pero esto no es así. La decisión es tuya. ¿Querés acercarte a Dios o no? Dice que llamó a los que Él quiso y vinieron a Él. Lo tercero, que los estableció a los 12 para que estuviesen con Él. Y lo siguiente que dice es para enviarlos a predicar. Usted tiene que salir de este lugar con una porción del Espíritu, con su alma renovada, porque predicar no es complicado, mi amado. Predicar es compartir con otros la bondad de Dios, es contarle a la gente lo que sucedió cuando usted estaba con Él, en lo secreto. Es hacer que lo que usted recibió lo pueda compartir. Y cuando usted lo comparte, se multiplica. Es no ser egoísta. Predicar es no ser egoísta. Porque usted tiene la solución del mundo y se la guarda. Eso es egoísmo. Pero si la comparte, eso es una bendición para el resto de la humanidad. También tiene que dar de gracia, porque así de gracia también recibió. Predicar es no que las luces te alumbren a vos, sino que lo alumbren a Él. Cuando Él es glorificado, cuando Él es exaltado, Él hace las cosas que tiene que hacer. Lo hará por nosotros. Que tu esencia sea, tu centro, tu esencia, todo sea Jesús. Amén. Entonces Dios te llamó para hablar con vos, para estar con vos, pero para enviarte a predicar. Un creyente que no habla de Dios, que no le ha conocido, no ha estado con Él. Por eso Pedro dice que Él nos llamó de la oscuridad a la luz, para anunciar las virtudes de Jesús. Usted no puede hablar de mí si no me conoce. No puede hablar, pero va a decir cualquier cosa. Pero aquella persona que me conoce va a poder hablar de mí. Así es con Dios. Cuando usted empieza a conocer a Dios, va a empezar a hablar de lo que Jesús es, de lo que Dios hace en su vida. Cómo le dio paz en un momento difícil, cómo le dio calma en una tempestad, cómo le dio provisión en un momento de escasez, o cómo le dio salud en un momento de enfermedad. Así es Dios. Tienes que conocerlo. Lo último, finalmente, dice que los llamó para que estuviesen con Él, pero para enviarlos a predicar y que tuviesen autoridad para sanar enfermedades y echar fuera demonios. Esta autoridad es para el beneficio de otros, no para que seamos reconocidos, para que otros tengan la oportunidad de ser libres y de oír el mensaje y luego decidir si quieren o no seguir al Maestro. Esta autoridad no tiene nada que ver con nosotros, sino con Él. Y depende de nuestra obediencia y de nuestra sujeción a Él. Nos cuenta la Biblia en el libro de los Hechos que había unos muchachos que eran exorcistas ambulantes. Iban de un lado al otro haciendo exorcismo, liberando a las personas. Y se encontraron con una persona que estaba poseída. Y entonces le mandaban a ese demonio que salga. El demonio le dice: a Jesús conozco, sé quién es Pablo, pero ustedes quiénes son. Y dice la Biblia que saltando sobre ellos los lastimó, los hirió y salieron corriendo, huyendo. ¿Por qué? Porque estaban haciendo algo sin el revestimiento de la autoridad de Dios, sin ese revestimiento de poder. Por eso Jesús dice: esperen en Jerusalén hasta que sean revestidos de poder. Hechos 1:8, y recibiréis poder y seréis testigos en Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra.
Esa autoridad, como le dije, no tiene nada que ver con usted, es Él en usted. Depende de nuestra obediencia y de nuestra sujeción, porque al estar en la voluntad de Dios, Él nos respalda y nos empodera. Esa autoridad no tiene que ver con un rasgo eclesiástico. A veces te dicen, usted pastor, que está más cerca de Dios. No, estamos todos al igual. Si usted decide acercarse, ¿me está entendiendo? No tiene nada que ver con la antigüedad. No, yo hace 40 años que estoy en la iglesia, entonces acá Dios me estoy más cerca. No. Puedes estar a kilómetros de Dios, haber nacido en la iglesia, te puedes morir dentro de la iglesia y estar a kilómetros de Dios. Porque Dios un día te dirá, apartate de mí, no te conozco. Tiene que ver con la fe. Porque la Biblia dice, y estas señales seguirán a los que creen. Las señales seguirán a los que creen. Decir alguno, las señales seguirán a los que creen. Las señales seguirán a los que creen. Es así. Cuando una mujer chiquitita así se para en medio de la calle y vos venís en el auto y te hace así, no ve a la mujer chiquitita que tiende la mano, ve que está con una indumentaria o un chaleco reflectario que dice tránsito. Entonces vos parás. ¿Qué tiene esa mujercita o ese hombre? Tiene un revestimiento de autoridad. Le reconoces por la autoridad que tiene. Y así Dios hace con vos. Te reviste de autoridad. Te reviste de su presencia, te reviste de su poder, para que creas, para que cuando actúes en el nombre de Él, Él te respalde, porque las señales seguirán a los que creen. Entonces no hay temor, en el amor no hay temor, hay poder de Dios en nuestra vida. ¿Por qué? ¿De dónde viene, pastor? ¿De dónde sale ese poder o esa autoridad? Viene de estar con Él. Porque Él quiere estar con vos. Ahora la decisión es tuya, si vos querés estar con Él. Por eso estamos vinculados bajo el llamado celestial. Estamos unidos acá en este pacto de inmolación por todo 2024 en el acuerdo. La obra de Dios no se hace sola por sí misma. No la llevan adelante los llaneros solitarios. La obra de Dios se hace con las manos de la iglesia, los llamados para estar con Él, los que tienen insuficiencia, incapacidades, los que tienen un montón de en sus vidas, pero tienen el respaldo de Dios. Hoy quiero que usted se una en ese acuerdo, que avance este año vinculado con cada hermano, cada hermana, que desee hacer la obra de Dios. Cuando usted puede leer el libro de Nehemías, se va a dar cuenta que ahí no había mucho secreto. Cada familia se unía para trabajar. Cada familia se unía para restaurar partes del muro de Jerusalén. En cada puerta, en cada lugar, estaban con una lanza en la mano y con una cuchara en la otra de albañil. Estaban trabajando, estaban atentos, estaban unidos, estaban con un mismo sentir, estaban en acuerdo. Y la obra se terminó en tiempo récord. En 60 días se terminó, 65 días se terminó una obra que todos los que estaban viendo se burlaban, decían, que pasa una zorra por ahí se cae todo el muro. Y Dios respaldó a sus obedientes, respaldó a aquellos que estaban con Él y dijo, esto no se va a caer, si no es por mi palabra no se caerá. Y los muros no cayeron hasta que Dios determinó lo contrario. Quiero decirte una vez más, en este poder de acuerdo, en esta unidad, deja que Dios derrame su bendición y vida eterna sobre nosotros. Yo lo necesito, no sé usted. Yo lo estoy esperando cada día. Que Dios intervenga en medio nuestro. Que no sea simplemente, bueno, voy a la reunión porque es jueves o es martes o es domingo. No, que haya un corazón que está latiendo
por los perdidos. Que salgamos del enfoque, porque yo necesito, yo estoy mal, yo esto, yo lo otro. No, salgamos del centro nosotros y pongámonos en el centro a Jesús. Y nos vamos a dar cuenta cuántos hay que necesitan, cuántos hay que no tienen esperanza, cuántos hay que no tienen alguien que les mande un mensaje para decirles: vamos, adelante, te extrañamos el culto. Pasan desapercibidos por la vida, porque nadie se interesa por ellos. Sin embargo, Dios a través de vos está diciendo: estoy llamando a los que quiero. ¿Y qué sabes vos? Si tu testimonio da a luz un apóstol Pablo, un apóstol Pedro, un apóstol Santiago, ¿quién sabe si con tu invitación nos lleva a tener un encuentro con el Salvador? Un hombre, una mujer que trastorne la ciudad. Porque Pablo iba camino a Damasco a perseguir a los cristianos, y en ese camino Jesús se le apareció y lo dejó ciego. Y después le dijo, Saulo le dijo: ¿qué quieres que yo haga, Señor? Y el Señor le dijo: anda a Damasco y se te va a decir lo que vas a hacer. Y había un discípulo, no aparece en ningún lado más de la Biblia, un Ananías, que Dios le habla y le dice: Ananías, anda a tal calle. Oiga, Dios sabe dónde usted vive. Dios sabe dónde usted vive. Y está diciendo: a ver, casa ungida, casa bendecida. Vamos a ver si está bendecida la casa. Y le dice: anda a tal lugar, a tal dirección, y ahí hay un hombre llamado Saulo. Si no me creen, lee el libro de los Hechos, capítulo 9. Saulo, él está orando, y él está esperando que alguien ore por él para recibir la vista. O sea que Dios sabe tu domicilio, Dios sabe tu nombre, Dios sabe lo que haces. Mira qué mensaje me salió. Dios sabe lo que haces, porque te está viendo. Esto de Gran Hermano no es un invento nuevo. Dios está ahí en tu casa, está viéndote. Y un Ananías insignificante, obediente, fue. Pero antes de ir le dijo al Señor: pero Señor, este nos está metiendo en cana todo. Este nos arrastra de los pelos, nos lleva a la cárcel. ¿Cómo querés que yo vaya y... No, vos andá de celo, que yo le voy a enseñar a este lo que significa servirme. Y Ananías dice que fue. Y le dice: hermano Saulo, el mismo Señor que se te apareció en el camino a Damasco, me ha enviado para que recobre la vista. ¡Wow! Las señales seguirán a los que creen. Cuando estuvo orando, dice la Biblia que se le cayeron como escamas de los ojos a Saulo y recibió la vista. Se bautizó y enseguida, dice la Biblia, enseguida, no dice al año siguiente, no dice después de 3 meses, dice enseguida predicaba a Cristo. Gloria a Dios. Eso es un encuentro con Dios. No nos podemos callar. No podemos dejar, como decía Pedro, de decir lo que hemos visto y hemos oído. Tal vez a través de tus manos nacerá en el reino un nuevo Ananías, un nuevo Pablo, un nuevo Pedro. No lo sabemos. Hace muchos años atrás, en un lugar de Estados Unidos se hizo una campaña de no sé cuántos días. Parecía un movimiento extraordinario, pero nadie había ido a la campaña, o no se había convertido nadie, solamente un niño, un jovencito. Al pasar los años, este jovencito siguió conociendo a Dios, aprendió acerca de la Biblia y luego se transformó en un evangelista tremendamente conocido, un hombre que les predicaba a los gobernantes, que oraba por los gobernantes. Ese hombre se llamó Billy Graham, un hombre que hizo campañas en todo el mundo. Pero ¿quién sabía de eso? Dios sabía. En una campaña, un jovencito
se convirtió al Señor. Y luego pasó a estar con Él, recibió el poder, predicó, y miles de almas, millones de almas se convirtieron al Salvador. No sabes lo que Dios puede hacer a través tuyo. Pero ¿dónde tenemos que empezar? Aceptar el llamado y a estar con Él. Ponernos de acuerdo y seguir estando con Él. Y hacer la obra de Dios. Y esa obra te va a traer no solamente gratificación a tu vida, sino que habrá recompensas eternas impuestas para vos. Amén.